¿Alguna vez te has preguntado qué es mejor? ¿Si la inversión en bolsa o la inversión inmobiliaria? Bienvenido, bienvenida, Rojo Lover. En este episodio voy a hablar justamente de eso, de una pregunta que se suele hacer y que normalmente suele ser ¿qué es mejor? ¿Si la inversión en bolsa o la inversión inmobiliaria? Y en este caso te voy a hablar un poco de una comparativa de ambas para que tengas claro algunos conceptos. Pero básicamente la respuesta que te voy a dar es que depende. Aunque tengo que decirte que se parecen muchísimo en muchos aspectos, que justamente te los voy a mencionar ahora. ¡Vamos! Oye, dale like. Oye, escucha, suscríbete y dale like, ¿has dicho? Sí. Bien, cuando hablamos de qué es mejor o peor, hay que tener en cuenta varios aspectos. Principalmente que realmente se parecen muchísimo, porque en ambos activos lo que podemos encontrar es que el activo como tal de la inversión tiene un valor. Lo que pasa que es diferente. Cuando tú compras acciones, lo que haces es una inversión en dinero, transformas ese dinero en acciones y el valor del activo como tal de las acciones es el valor de cotización de la inversión total que has hecho en ese momento. Sin embargo, cuando compras una propiedad, el valor del activo es el valor que tiene esa propiedad en ese momento. Por tanto, a nivel de activos son totalmente distintos. Uno es tangible y visible, el otro no. El otro es un activo que está en papel, que tiene un valor de cotización, que obviamente como activo tiene un valor, que es el valor de la inversión, pero son totalmente distintos y ahora te hablaré de ello. Sin embargo, a nivel de funcionamiento funcionan muy parecidos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos activos de inversión que tienen un valor. Y en estos activos de inversión se pueden producir dentro de estos activos ciertos movimientos, además muy parecidos, como por ejemplo son, en el caso de los inmuebles, tú lo que puedes hacer es alquilar la propiedad y obtener rendimientos, es decir, obtener beneficios por el cash flow de esos alquileres. O bien, en el caso de las acciones, lo que podrías hacer también es obtención de cash flow o ingresos pasivos, porque hay ciertas acciones que pagan dividendos, aunque no todas. Bien, y seguramente no sea el dividendo proporcionalmente igual al que puedas lograr con el cash flow de los inmuebles. Pero básicamente son muy parecidos porque en términos de inversión tenemos dos activos distintos, evidentemente, que tienen un valor. Y dentro de esos activos se producen retornos o rentabilidades, uno, en algunas ocasiones, porque no todas las compañías pagan dividendos, y en otras ocasiones, si los inmuebles los alquilas, pues evidentemente también vas a obtener por ahí ese cash flow. Por tanto, tenemos, como digo, dos activos con posibilidad de ingresos pasivos. En este sentido, son prácticamente iguales. Lo que pasa es que hay un factor enorme que los diferencia, que es el factor de la volatilidad. Por ejemplo, el factor de la volatilidad, en este caso, si hablamos de propiedades, evidentemente una propiedad es menos volátil en comparación con la bolsa, o prácticamente podríamos decir casi nada volátil, aunque nada es una garantía al 100% absoluto. Es evidente que la variación del precio de un activo, de una propiedad, no se va a mover tan rápido o no debería moverse tan rápido como normalmente lo pueden hacer las acciones. Es totalmente distinto. Pensar que una acción en una semana te puede subir un 20%, también te puede bajar un 20%, o incluso en un día podría ser que hubiera una noticia muy relevante
y cayera un 30 o un 40%. Eso en los inmuebles no pasa, o por no decir no pasa, porque el 100% de algo no existe, te diré que es poco, muy poco probable, casi imposible que una propiedad un día baje un 50 o 60%. De hecho, en todo el histórico de venta inmobiliaria jamás lo ha hecho y no creo que lo hiciera. Pero básicamente siempre hay esa discusión de qué es mejor. Depende justamente de lo que te estoy diciendo. Pero hay un factor que en este caso es determinante, que es el tema de la liquidez. Cuando hablamos de liquidez, en este caso sí que podemos decir que las acciones son ganadoras. ¿Qué es la liquidez? La liquidez es la capacidad que yo tengo de transformar todo ese activo, esa inversión, en dinero. Es decir, si yo quiero hacer líquido el inmueble, la propiedad, tengo que venderla. Tengo que pasar por un proceso de venta, impuestos. Bueno, es mucho más tedioso, es mucho más difícil vender una propiedad tan rápido, aunque la puedes vender, obviamente, si bajas mucho el precio y está en una zona de muy alta demanda. Evidentemente lo podrás vender, pero ya el propio proceso en sí te va a llevar más tiempo, porque vas a tener que ir a notaría, vas a tener que esperar como mínimo unos días para poder programar en la notaría, y si además el comprador te compra con hipoteca, vas a tener que esperar bastantes días más, del orden de 2-3 semanas, tranquilamente. Sin embargo, en este caso, en las acciones, no sucede. ¿Por qué? Porque en las acciones directamente le das a un botón, transformas esas acciones a saldo líquido, a dinero, y tienes el dinero en la cuenta. Mañana mismo lo puedes retirar. Por tanto, son dos conceptos distintos de inversión. En uno no tenemos volatilidad, en otro tenemos mucha volatilidad normalmente. En otro tenemos la posibilidad de cobrar ingresos pasivos, y en este, en ocasiones, también, porque lo puedes cobrar vía dividendos. Sin embargo, se da una cosa muy curiosa, y es que en ambos activos puedes obtener beneficio hacia dos sentidos. Puedes obtener beneficios de ganancias de capital y puedes obtener beneficios de ganancias de cash flow. Exactamente igual en la bolsa. Por tanto, si tú aprendes a gestionar correctamente el riesgo adecuado en bolsa, es muy interesante también. ¿Por qué? Porque si tú estás destinado a, por ejemplo, invertir una cantidad X y de esa cantidad X estás dispuesto a asumir cierto riesgo, evidentemente tu capacidad de liquidez siempre va a estar preservada. Es decir, por ejemplo, yo puedo estar activamente buscando propiedades de inversión para comprar, reformar y vender. Imaginaos que tienes un cierto capital y en este momento tienes todo el capital colocado en inmuebles y te aparece una nueva oportunidad. En ese momento no vas a tener liquidez, no vas a poder hacer esa operación. ¿Por qué? Porque no dispones de liquidez, lo tienes todo en inmuebles y por tanto tendrías que vender esta propiedad, por ejemplo, para colocar el dinero en esta otra propiedad. Entre que vendes la propiedad, entre que tomas todo el procedimiento, probablemente la otra propiedad, si es buena oportunidad, ya se haya vendido. Sin embargo, si tú haces una estrategia combinada en la que tienes oportunidades de inversión inmobiliaria y preservas cierto capital de liquidez transformado en acciones de largo plazo, con volatilidad media, que no sean tampoco muy movidas, y controlas eficazmente ese riesgo, asumiendo que si toca cierto valor, evidentemente vas a salir de esa operación, estás teniendo dos vías de inversión que son muy parecidas porque ambas pueden ir creciendo desde el activo. En este caso, el inmueble, lo bueno que tiene es que cuando inviertes, el inmueble de por sí, con el paso del tiempo, puede ir creciendo en su propio valor, del valor del activo. Y también, a la vez, lo estás rentabilizando vía cash flow, de alquileres. Pero en las acciones sucede lo mismo. Lo que pasa es que mucha gente no lo ve con este concepto. Tú compras esta acción y si la acción durante ese proceso tiene una tendencia de largo plazo
relativamente estable de lo que viene haciendo a lo largo de los años, que obviamente siempre decimos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Es decir, por el hecho de que tú veas una acción que lleve años subiendo con una tendencia muy marcada y alcista, no significa que vaya a hacer lo mismo durante los próximos años. Obviamente es altamente probable, pero no significa que eso se vaya a producir. Bien, pero comparando un activo con el otro, en ambos activos en una tendencia de mercado normal con una buena inversión, evidentemente tenemos que la bolsa también crece como activo principal porque el valor de esas acciones crece y a la vez puede ser una compañía que pague dividendos y por tanto se considere como ese cash flow de la propia acción. Por tanto, en este punto son muy similares. Estamos hablando de dos activos que crecen en valor si las operaciones salen bien, obviamente porque también puedes hacer una mala inversión inmobiliaria si no mides correctamente los riesgos, si no haces un cálculo correcto del futuro precio de venta estableciendo distintos escenarios, escenario A, escenario B, escenario C, porque muchas veces se tiende a ser muy positivo cuando vas a hacer una inversión inmobiliaria creyendo que vas a comprar a un cierto precio, vas a reformar a X precio y vas a salir al precio de venta máximo. Muchas veces también lo que sucede es que esa rentabilidad que tenías prevista se ve reducida. ¿Por qué? Porque al final el precio de la reforma ha salido un poco más caro y al final, a la hora de vender la propiedad, no se ha vendido exactamente al precio que querías vender. Por tanto, es importante establecer distintos escenarios. Lo mismo sucede con la bolsa, que tú estableces una compra con una previsión de 3 a 5, 7 años vista, como siempre digo, a largo plazo, y esperas que la previsión de esa compañía, la tendencia sea alcista y de forma moderada. Como digo, no lo podemos saber, pero tu filosofía de inversión va a ser esta. Por tanto, lo que vas a hacer es acompañar a la acción, el activo crece y a la vez genero dividendos. Aunque también tengo que decir que muchas compañías, acciones que pagan dividendos, mayormente hay que vigilar muy bien el hecho de que por el hecho de que pague mucho dividendo, no te lances a esta inversión si la tendencia no es claramente alcista. ¿Por qué? Porque si tú compras una acción que está aquí y el precio se queda lateral, por mucho que pague buen dividendo, no vas a tener rendimiento del valor del activo. Es más, de hecho, hay muchas acciones, fondos, REITs, que pagan mucho dividendo, pero que tú ves la cotización y es que a lo largo de los años están en una lateralidad o totalmente decrecientes. Eso quiere decir que si tú entras aquí y empieza a bajar de forma progresiva, por mucho dividendo que te pague, casi con total seguridad, esa inversión va a ser negativa. ¿Por qué? Porque lo que has ganado por dividendo lo vas a perder si en ese momento quisieras transformar el activo de las acciones a líquido. Por tanto, en la estrategia de dividendos, que es una de las estrategias que te explico dentro de la fórmula BIN y dentro de la academia, es que si tú quieres invertir con el objetivo de tener dividendos, vas a tener que vigilar y ver muy bien cuál es la tendencia de esa compañía, estableciendo una inversión de largo plazo y siempre con tendencia a que haya un crecimiento. Porque por mucho dividendo que pague, si yo en 3 años la quiero vender, pero no ha aumentado el valor de cotización, voy a perder mi inversión a la hora de vender esas acciones. Sin embargo, esto en los inmuebles es poco probable que pase. En eso sí que te tengo que decir que son ganadores. ¿Por qué? Porque si tú compras una propiedad y además le haces una reforma, inmediatamente ya estás revalorizando lo que es el activo. Es decir, que ya solo con haber hecho ese movimiento y ponerla en alquiler, por ejemplo, y en el momento que estás obteniendo esos rendimientos, el valor del activo en sí ya lo podrías vender y ya obtendrías seguramente, si lo has hecho bien, rentabilidad de ganancias de capital. Bien, que esto muchas veces no se tiene en cuenta. Se suele comprar las propiedades y decir, bueno, pues la voy a dejar en alquiler y ya está. Pero después también sucede que hay determinadas zonas donde se produce un incremento importante de las propiedades. Pues a lo mejor en ese momento te interesa vender esa propiedad para hacer caja y directamente liquidar ese activo y volver a buscar otros
activos. Como veis, ¿qué es mejor y peor? Depende. Depende del tipo de inversor que seas, depende del tipo de conocimientos a la hora de establecer los riesgos que tengas. Yo particularmente, por ejemplo, la bolsa me encanta precisamente por eso, porque aparte de que tiene liquidez inmediata, la gestión es totalmente nula. No existe administración, más que pues mirarla cada X tiempo y ver si puedo consolidar un poco de riesgo o no. Pero no tiene una gestión de administración, es muy sencillo. Una vez compras la acción, la dejas ahí y que haga lo que tenga que hacer, y hasta que no la vendas no vas a tener que pagar impuestos, que esta es otra. Los inmuebles están mucho más gravados en términos administrativos, en términos de impuestos, que la bolsa. La bolsa, básicamente, si tienes un broker correcto, lo que vas a pagar es, si operas de contado, vas a pagar la comisión de entrada, en este caso, que es por comprar las acciones, que irá en función del valor de la inversión que hagas, y después vas a pagar la venta. Si lo has hecho bien y has hecho buenos tratos, no vas a tener comisión de mantenimiento por mantener las acciones a largo plazo, que esto es muy importante. No tener ningún tipo de swap, no tener ningún tipo de mantenimiento, porque si con el paso del tiempo tienes mucho tiempo las acciones, esas comisiones que se van generando y se van sumando te van a atacar directamente a tu rentabilidad futura. Por tanto, es muy importante que entiendas esto. Comisión de entrada, comisión de salida y ya está, no hay nada más. No tienes que hacer absolutamente nada más. No tienes que lidiar con inquilinos, no tienes que pagar impuestos de la propiedad, contribuciones, comunidades, no tienes que lidiar con inquilinos. Es decir, no existe gestión más que la gestión del riesgo, que la vas controlando a través de una serie de estrategias, pero que no te implica un tiempo de dedicación como te pueden implicar los inmuebles. Claro que con los inmuebles también lo que puedes hacer es delegar esa administración y que alguien te lo lleve, pero eso ya supone también un sobrecoste, y evidentemente por el hecho de que delegues no significa que te vayas a despreocupar totalmente, porque al final la propiedad es tuya y vas a tener que estar pendiente, es decir, no te puedes olvidar de todo esto. Básicamente porque el administrador también te puede fallar, como se ha dado algún caso, y luego te podrías encontrar algún susto en la propiedad. Otra de las cosas muy distintas de un activo y otro, aunque los inmuebles son muy atractivos porque no son tan volátiles, hay que tener en cuenta que los inmuebles, si los vas a tener a largo plazo, van a tener también un mantenimiento. Es decir, esa propiedad va a requerir con el tiempo de una actualización. Esa propiedad va a requerir con el tiempo de una adecuación del uso y el disfrute, en este caso, de los inquilinos. Porque aunque ellos se hagan cargo de ciertos aspectos, siempre hay ciertas cosas que vas a tener que arreglar. Bien, esto es importante que lo sepas. Además también que en los inmuebles te puedes encontrar ciertas situaciones de riesgo que en la bolsa no la tienes. Es decir, en bolsa, por ejemplo, no tienes riesgos de impago. Básicamente lo que te puedes encontrar, que esto es poco probable, pero puede suceder, si has hecho las averiguaciones correctas, vas a entrar en un mercado líquido, donde existe volumen y donde existe compra y venta, y por tanto, en cualquier momento que tú quieras, puedas vender pues lo que son esas acciones a otro inversor. Ya te encargarás de hacer las averiguaciones de que haya un mercado que sea pues totalmente, digamos, líquido, ¿no? Por tanto, en este caso existe una gran diferencia con los inmuebles, pero no hay riesgo de impago en las acciones. En los inmuebles sí, muchas veces no se tiene en cuenta. Se suele ser muy positivo de decir, venga, voy a comprar una propiedad, voy a hacer una hipoteca, la voy a reformar, la voy a alquilar, y oye, magnífico, porque el alquiler me cubre todos los gastos y me queda un beneficio neto cada mes, que es como una pequeña parte de la nómina. Sí, y está muy bien, pero tienes que saber que no todo es maravilla. ¿Por qué? Porque se pueden dar ciertas circunstancias en el inmueble, como por ejemplo que te dejen de pagar, que te ocupen la propiedad o que se te quede un propio inquiocupa, que ahora está muy de moda. Es decir, gente que te alquila la propiedad, te paga los 3-4 primeros meses y luego se te queda en el piso y te dejan de pagar. Eso evidentemente va a provocar que tengas un retraso y evidentemente una reducción en los beneficios de tu rentabilidad.
O por ejemplo, otra de las salvajadas que estoy viendo bastante y de la que no soy nada partidario, de financiarse muchísimo con propiedades, teniendo en cuenta de que esas propiedades siempre las vas a alquilar con una hipoteca, es decir, vas a hacer una hipoteca, vas a alquilarla y vas a cubrir justo lo que te estaba comentando. Pero piensa que lo que estás haciendo es asumir deuda. Tienes que ser consciente de que en cualquier momento tienes que tener una posibilidad de hacer un exit, una salida de esa inversión para que no se transforme en algo muy tóxico, que es vender la propiedad y cancelar las cargas. Es decir, intentar ver que siempre el valor de la propiedad para su venta en precio actualizado se pueda vender prácticamente por encima de la cancelación de todas las cargas, por si vinieran muy malas y muy mal dadas, con los inquilinos y demás, lo pudieras vender y pudieras cancelar la deuda. Pero evidentemente, ¿qué sucede? Que también hay gente que con una nómina se está financiando en 3-4 propiedades y todo está muy bien siempre y cuando el circuito funcione. Pero como te deje de fallar parte del circuito y te dejen de pagar, ahí en ese momento vas a tener un gran problema de deuda y de impago. Obviamente también siempre hay situaciones en las que puedes proteger estas inversiones con un seguro de protección de pagos y demás, evidentemente, y vas a hacer tus averiguaciones, claro que sí, pero son distintos riesgos, como veis. En una no hay riesgo de impago, en otra sí, y en otra pues es relativamente sencillo. En las acciones, una vez vendes, no hay más, es beneficio menos, el beneficio neto lo multiplicas por el porcentaje que toque de impuestos y pagas, y ya está. Sí que es cierto que en este caso, en los inmuebles, hay partes, aspectos que te permite poder hacer deducciones. Eso es cierto. Deducciones que te permiten reducir a la hora de pagar esos impuestos, deducciones totalmente legales, dentro de la legalidad, que te permiten reducir. Por tanto, en ese caso, a nivel de deducciones sí que tenemos que decir que los inmuebles son mejores, pero fíjate que son dos cosas distintas. ¿Qué es mejor? ¿Una cosa u otra? Depende. Por ejemplo, pues para mí lo que está muy bien es tener una estrategia combinada. Estrategia combinada en inversión en inmuebles, inversión en bolsa. ¿Por qué? Porque tienes rotación del capital. De hecho, incluso podrías comprar propiedades y tener capital en la bolsa. Y si en ese momento tienes un buen rendimiento en bolsa, pero ves una oportunidad inmobiliaria concreta de comprar, reformar, vender, que en un periodo de 3-6 meses podrías tener a la venta, según el estudio, podrías tener el dinero líquido de la bolsa, ponerlo en el inmueble, hacer la operación, recuperar el dinero y volverlo a colocar otra vez en bolsa. O por ejemplo, el dinero que estás obteniendo de los rendimientos del capital de esos inmuebles, cada mes trasladarlo a lo que es a la bolsa con el fin de obtener rentabilidad. Imagínate que te está dando 300 euros mensuales netos. Podrías establecer un sistema de compra periódica a través de ETFs, por ejemplo, donde no tienes prácticamente gestión. Un ETF que, por ejemplo, replique a las mejores empresas de Estados Unidos, y básicamente lo que haría sería cada mes, de forma progresiva, ir haciendo compras periódicas con el fin de ir a largo plazo e ir a buscar esa tendencia que ha venido haciendo en los últimos años el mercado americano, que como todos sabemos, pues o por si no lo sabes, el rendimiento medio más o menos está entre el 8 y el 10%, y prácticamente no tienes que hacer nada de gestión. Por tanto, ahí consigues la máxima extracción de rentabilidad. Compro un inmueble, lo reformo, ya en el momento el activo tiene valor, un valor superior al que compré. No lo quiero vender, pero lo aguanto 5 o 7 años y lo exploto. Obtengo rendimientos y del rendimiento neto que obtengo me voy y lo reinvierto en forma progresiva en la bolsa, por ejemplo, en un fondo ETF que no tiene gestión. Y a medida que voy acumulando, cuando voy acumulando capital, el capital de la bolsa me va acompañando, se va rentabilizando. Evidentemente tienes que tomar tus límites de riesgo, porque nada es seguro. Es decir, el hecho de que tú inviertas en un ETF a largo plazo no significa que siempre vaya a subir. Hay tendencias, tienes que saber que son tendencias en las que el mercado puede ir a la baja y tu capital puede quedar atrapado ahí. Por tanto, tendrás que tener una estrategia muy bien definida de límite de riesgo en cada una de las operaciones para que en caso de que el mercado baje, salir de la posición. ¿Bien? Pero todo esto ya es una decisión propia que tú vas a tomar en función de tu perfil de inversión. Fíjate,
de trasladar ese cash flow de los inmuebles a las acciones, como después puedes ir realmente otra vez a los inmuebles. Por tanto, desde mi punto de vista, preservar una estrategia equilibrada entre inmuebles y bolsa puede estar genial, porque tienes el valor de un activo conservado que te genera rendimientos, un valor del activo que si has hecho una buena inversión va a seguir creciendo, además también puede ser que te esté pagando dividendos y con opción a hacer líquido en cualquier momento por si lo necesitas para hacer otra inversión o para tu negocio, quién sabe. Pues bien, hasta aquí esta reflexión que quería compartir con vosotros. ¿Qué es mejor? ¿Los inmuebles o la bolsa? Depende. ¿Qué es mejor para obtener dinero en ganancias masivas? ¿Los inmuebles o la bolsa o los negocios? Sin duda, los negocios. Y de esto te hablaré en otros capítulos. Sobre todo los negocios online. ¿Por qué? Porque ofrecen una alta rentabilidad por una cuestión de escalabilidad. Ya que con un servicio, con un producto, puedes llegar al mundo, a muchos de una vez. ¿Bien? Pero de esto hablaremos en otros episodios. Así que nada, espero haberte resuelto algunas dudas. ¿Qué es mejor? Tú mismo podrás sacar las propias conclusiones. Lo que sí que es mejor, y desde ya, y siempre lo digo, es que no te lances a invertir si no tienes ningún tipo de conocimiento. Tienes que estar consciente en todo momento de lo que estás haciendo. Por tanto, el primer paso siempre es invertir en algo muy importante. Invertir en ti, en tu formación. Una formación que te prepara bien para entender cómo funciona todo esto. Porque como siempre digo, fórmate y adquiere conocimiento, y el conocimiento te pagará con intereses. Por lo tanto, ya llegando al final, déjame decirte que si quieres aprender el paso a paso de la creación de una nueva fuente de ingresos a través de un negocio online, o bien quieres aprender a invertir, como te estoy diciendo, en los distintos activos, como la inversión inmobiliaria y la bolsa, puedes suscribirte a la academia haciendo clic en el comentario fijado. Que a fecha de este vídeo, por tan solo una membresía de 85 € mensuales, vas a poder formarte paso a paso, sin ningún tipo de prisa, poco a poco, con un buen acompañamiento, justamente en todo lo que te estoy diciendo. Y a pesar de que te formes y te formes fuerte, déjame decirte algo, por el hecho de que te formes y sepas mucho, nunca vas a estar exento de riesgo. En las inversiones siempre hay riesgo, a pesar de que sepas muchísimo. Nunca vas a estar exento de riesgo. Así que imagínate, si ya sabiendo lo que estás haciendo tiene riesgo, imagínate lanzarte a invertir sin tener ni puta idea. O sea, por eso más del 85% y el 90% de la gente que invierte en bolsa a corto plazo, en Forex y hace trading, que no invierte, que es muy diferente, pierden dinero. Y esto no lo digo yo, son las estadísticas. Porque no funciona. Primero porque no funciona porque no tienen el conocimiento y se están yendo directamente a un circuito a correr con profesionales cuando ni siquiera saben conducir. Es una locura, es una salvajada. No hagas esto porque vas a perder tu dinero. Bien, tienes que aprender la diferencia entre lo que es hacer trading y lo que es invertir. En el trading es corto plazo, aleatoriedad, necesitas conocer muchas herramientas, muchos sistemas y estar muy pendiente. No estoy diciendo que no haya gente que gane, claro que hay gente que gana con el trading, pero están muy preparados, tienen un sistema, tienen la habilidad, tienen la psicología del mercado, saben perfectamente lo que están haciendo, conocen perfectamente los riesgos, no se lanzan a invertir a cualquier cosa. Exactamente igual que los inversionistas. Yo no me considero un trader, yo me considero un inversionista, porque el inversionista invierte de forma consciente, diversificada y de largo plazo. Cuando yo hago una inversión en una acción, yo no quiero estresarme. Yo compro la acción y la compro y la quiero tener 3, 5 y 10 años. No voy a estar mirando mañana la bolsa. Es con calma, porque lo que busco es invertir el menor tiempo posible, bien, con la máxima rentabilidad posible y la menor gestión posible. Es comprarla y dejarla y en los próximos años veremos a ver qué pasa. Luego ya hay mecanismos para liberar el riesgo, para transformarla en líquida y demás. Pero eso ya es más avanzado. Pero básicamente quiero que entiendas el concepto y la diferencia entre lo que es un trader y un inversionista. ¿Que hay algunas operaciones que hago en corto?
Sí, porque las veo claras si soy consciente y las hago. Pero el concepto de inversión es justamente lo que te estoy diciendo. Largo plazo. Una persona que compra inmuebles y los alquila y se los queda en patrimonio es un inversor porque va a largo plazo. Una persona que compra, que establece un sistema perfectamente definido, donde tiene un cálculo perfecto al detalle del movimiento que va a haber en esa propiedad, la compra, los impuestos, las reformas, la futura venta, el margen de rentabilidad, el exit de salida, los distintos escenarios, es un inversor porque es consciente. ¿Ok? Y esto es lo que quiero que entendáis. Así que hasta aquí este episodio de hoy, espero que os haya gustado. Si queréis seguir aprendiendo sobre todo esto y mucho más, de forma totalmente gratuita, toca la campanita y suscríbete a este canal Rojolover. Y los que todavía no sois Rojolovers, suscribiros porque vamos a hacer crecer este canal y vamos a hacer crecer la comunidad. Y sobre todo, si tienes alguna duda, alguna pregunta, si quieres compartir alguna inversión, alguna duda que tengas sobre el mundo de las inversiones y del emprendimiento, coméntalo aquí abajo en comentarios, que estaré encantadísimo de contestarte y de ayudarte si te puedo ayudar. Así que, pues nada, suscríbete a este canal si quieres y pasa al siguiente vídeo donde voy a dar lo mejor de mí, como siempre, para entregarte la máxima información de valor. Un saludo, bienvenidos, os quiero.